Hola, chicas y chicos. Eh, Espero que todos estén bien después de receso necesario y obligatorio derivado de esta contingencia de salud que está azotando al mundo entero. Y pues bueno, eso nos ha hecho a nosotros como docentes y a ustedes como alumnos estar innovando o practicando otras formas de enseñanza que son válidas para que su proceso de enseñanza no y de aprendizaje también no se vea entorpecido y que se conviertan en una generación que fue víctima de lo que hoy está pasando con esta famosa pandemia. Pero bueno, lo de nosotros es ir afianzando conocimiento nuevo, el cual pues hoy quiero aprovechar para seguir con el aspecto como lo hemos hecho en la otra clase, en el otro enlace de video que les envié a sus respectivos WhatsApp. Hoy corresponde ver el tema del dominio y rango de las funciones racionales. Tocante a este tema, quiero decirles que una función racional es aquella que tiene dos características bien establecidas. Primer característica de ella. La primera es que se trata de una función que tiene su presentación en forma de cociente o división. Cociente o división es lo mismo. Esta división debe tener una segunda característica que es importante, si no, no puede ser llamada función racional. Aparte de ser una división o cociente, en el denominador o parte de abajo de dicho cociente o de dicha división debe de existir una variable, como en estos dos casos. No importa que en el numerador o la parte de arriba de la división tenga o no tenga variable. Lo que sí es necesario y esencial es que la función racional sea división y que forzosamente tenga variable en el denominador, aunque no lo tenga en el numerador. Es decir, estas dos presentaciones de funciones son correctas para que se llamen como tal, funciones racionales. Sin embargo, hay otro tipo de función que se presenta en división y que no es función racional. Es como la que mostramos en este momento, la cual es una división, pero en el denominador no existe una variable, por lo tanto esta no se considera función racional. Una vez que hemos definido lo que es una función racional, pasamos a las características que me presenta una función racional. Por ejemplo, aquí tenemos una función racional relativamente simple, sencilla, que reúne precisamente esas dos características de que es división y que en el denominador tiene variable. ¿Cuál es esa característica geométrica que tienen estas funciones? Característica geométrica me refiero al tipo de gráfica que se obtiene de ellas. Debo de aclarar primero que una de las propiedades de la división, que es en la forma en que se presentan las funciones racionales, es que si aparece un cero en el denominador, la división automáticamente no existe o marca error en sus calculadoras. Es decir, si estamos hablando de una función racional, esto de manera inmediata me lleva a la consideración de que toda división, porque así se presentan las funciones racionales, que toda división que tenga en el denominador un cero o en la parte de la división, en la parte de abajo de la división un cero, la división no existe. ¿Esto de qué manera repercute en una función racional? Yo les había dicho que para poder hacer una gráfica o la parte de una gráfica de una función, necesitamos hacer una tabla de valores, en cuya tabla de valores, si ustedes lo recuerdan en el salón de clase,
yo les recomendé que le dieran a x o a la variable independiente valores tanto negativos como positivos, incluyendo el 0, porque de esa manera les dije, ustedes obtenían una gráfica más representativa de la función. Bien, fíjense qué es lo que pasa en una función racional. Ustedes le asignan valores negativos, pero siempre en una función racional va a llegar un momento que para cierto valor de x, en este caso es para el valor de x igual a menos 1, voy a obtener un 0 en el denominador. Es decir, que si yo sustituyo el valor de x igual a menos 1 aquí, sería menos 1 más 1, me daría 0 el denominador y por tanto la división no existe y por tanto la función no existe para ese valor de x. Pero si yo le sigo dando valores a x, vuelven a aparecer valores en y. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una interrupción en la función y eso se ve reflejado en la gráfica de la misma. Cuando hay una interrupción para un valor de x y que no se obtenga un valor de y, la gráfica se interrumpe y eso hace que se formen dos gráficas separadas. ¿Y cuál es la gráfica que se forma en las funciones racionales? Dos parábolas encontradas que reciben el nombre de hipérbolas, que sería una semejanza de parábola con cierto grado de inclinación, pero encontradas foco con foco, si se fijan, o vértice con vértice. Esto quiere decir pues que si entramos a otra clasificación de funciones que vamos a ver más adelante, entonces estamos hablando de un tipo de funciones llamadas discontinuas. ¿Por qué discontinuas? Porque hay un cierto valor de x que no les permite que esa gráfica se interrumpa o que sea continua, de ahí el nombre de discontinuas. Pues esto va a pasar siempre en las funciones racionales, que para cierto valor de x, en este caso para el valor de x igual a menos 1, pero si es otro tipo de función, será para otro valor de x, siempre voy a obtener un 0 en la parte de abajo. Ese 0 va a hacer que se interrumpa tanto la gráfica como los resultados de y por lo tanto se obtienen dos figuras separadas o dos gráficas separadas y siempre serán de esta forma. Bien, una vez analizada la gráfica y el comportamiento de las funciones racionales, pasemos a lo que es el grueso del tema, que es cómo se calcula el dominio y el rango de una función racional. Y hay ciertos pasos para calcular ambas cosas, tanto el dominio como el rango de las funciones racionales. Para encontrar el dominio hay tres pasos esenciales. Primer paso, tomamos el denominador de la función. Recuerdan que ahí es donde puede estar el problema porque se puede hacer 0. Bueno, pues tomamos el denominador de la función y lo igualamos a 0. Ese sería el primer paso. Cuando tomemos el denominador y lo igualemos a 0, obtenemos una ecuación. Bueno, pues el siguiente paso va a ser resolver esa ecuación que resulte al momento de igualarla a 0. Y el tercer paso es que una vez que resuelvamos la ecuación, vamos a obtener un resultado de x. Eso es resolver la ecuación, obtener un valor de x. Pues ese valor que obtengamos a x va a ser el único valor que no le podemos dar a la función, puesto que con ese valor el denominador de la función se va a hacer igual a 0. Entonces estaríamos hablando que esa función acepta todos los valores de x menos el valor de x que encontremos cuando resolvamos la ecuación. Quizás esto les resulte, chicas y chicos, un poco reburujado, pero ahorita lo vamos a explicar con un ejemplo. Esto es una introducción de cómo se calcula el dominio y el rango. Muy bien. Ahora, pasemos a lo que es, la manera en cómo se obtiene el rango en una función racional. Y hay dos pasos. Primer paso para encontrar el rango. Pues encontramos una función inversa, es decir, que si está despejada x, vamos a tratar de despejar a y eso es encontrar la función inversa.
Y una vez que encontremos la función inversa, pues entonces hacemos el mismo procedimiento que en el dominio y obtenemos el rango de la función. Pero bueno, para que no se reburujen tanto, pasemos a la resolución del dominio y rango de una función racional. Y sucede, chicas y chicos, que aquí tengo este ejemplo. Este ejemplo me habla de una función racional, división, variable abajo, se trata de una función racional y vamos a resolverla. Y para resolverla primero vamos a encontrar el dominio. ¿Se acuerdan del primer paso, chicas y chicos? Bueno, si no se los vuelvo a recordar. El primer paso es tomar lo que está abajo de la ecuación, 4x menos 1, y hacerlo igual a 0. Y si se fijan, obtenemos una ecuación. Bueno, pues vamos a resolver esa ecuación. ¿Qué es resolverla? Despejar a x. Bueno, lo vamos a hacer por pasos. El primer paso es 1 está restando, va a pasar sumando para acá y se convierte en 1. Pero todavía lo está acompañando el 4 a la x, que lo está multiplicando y va a pasar dividiendo al 1 y quedaría 1/4. Por lo tanto, x sería igual a 1/4 o bien x igual a 0.25. ¿Saben qué ocurre con este valor, chicas y chicos? Que este valor, si yo lo sustituyo en el denominador se va a hacer igual a 0. Entonces este resultado que acabo de obtener es el único valor que no le puedo dar a x en esta función, porque si ese valor se lo pongo aquí en el denominador se va a hacer 0. Ustedes lo pueden hacer con calma en sus casas, sustituyen el valor de x igual a 0.25 y esto se va a hacer 0. Por lo tanto, ese va a ser el único valor que no va a aceptar de x. Y si ese es el único valor que no va a aceptar de x, entonces digo que el dominio son todos los números reales, excepto, este signo menos lo pueden leer como excepto el 0.25. Si se fijan, el 0.25 está encerrado entre paréntesis de llave. No son ni redondos ni cuadrados. ¿Por qué excepto el 0.25? Porque si este valor lo sustituyo en el denominador se me hace 0 y por lo tanto la función ya no existe para ese valor. Entonces esta es la forma correcta de expresar el dominio. Sería todo el conjunto de los números reales menos el 0.25, porque con ese valor se hace igual a 0 y es el valor que yo encontré cuando resolví la ecuación. Pero también este resultado lo puedo expresar en intervalo. Si son todos los números reales excepto el 0.25, entonces sería todos los números de menos infinito hasta el 0.25 abierto. ¿Por qué abierto? Porque si le pusiera cerrado quiere decir que sí acepta el 0.25 y no lo acepta, ¿verdad? Entonces puede ser un valor muy cercano al 0.25 pero no el 0.25. Es decir, por eso lo pongo abierto. Pero una vez que pase este valor y le sigo dando más valores, puede aceptar valores de 0.25 abierto, es decir, muy cercano al 0.25, hasta más infinito. Si se fijan ustedes y hacen memoria, yo les enseñé ahorita que se forman dos figuras. Bueno, este intervalo corresponde para una de las figuras y este intervalo corresponde para las otras. Hacemos uso de la U, que es el conjunto unión, que se ve en aritmética, y enlazamos los dos intervalos y me da el dominio de la función. Acuérdense, pueden escribirlo así o pueden escribirlo así. Muy bien, por último, pasemos al rango de la función. En el rango de la función, yo les dije que había dos pasos. Primero, encontrar la función inversa. ¿Qué es encontrar la función inversa? Que si aquí está despejada la y, buscar la manera de que ahora despejemos la x. Y para encontrar la función inversa, el primer paso que vamos a hacer es, este término que está en el denominador, como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando a la y. Entonces quedaría y por el término que estaba abajo de la función. Y quedan multiplicándose y este término queda solo de este lado de la igualdad. Bueno, pero como queda un paréntesis, ¿se acuerdan cómo le hacíamos para quitar el paréntesis? Pues multiplicábamos lo que está afuera por lo que está dentro. Y sería y por 4x, 4xy, menos y por 1, y. Esto se mantiene igual. Luego, ¿se acuerdan cómo resolvíamos una ecuación que tenía x y tenía números? Pues mandábamos todo lo que tiene x para acá y todo lo que no tiene x para acá. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esta 2x la vamos a mandar para acá y esta y
la vamos a mandar para acá. Entonces, si este 2x está sumando, pasa restando. Si esta y está restando, pasa sumando. Y de esa manera ya juntamos los términos que contienen a x aquí y los términos que no contienen a x acá. Pero si se fijan que estos términos tienen un elemento en común que es la x. Y cuando tengo un elemento común como este, que es la x, entonces vamos a sacar un factor común. Es decir, ¿qué es un factor común? Separar el término que se repite, aquí está, ¿sí lo ven? Abrir un paréntesis, aquí está, y vaciar dentro del paréntesis todo lo que me sobra al momento de quitarle la x. A ver, aquí tengo una x, se la quito, ¿en qué me queda? 4y. Aquí tengo una x, se la quito y me queda 2. Aquí se sigue manteniendo este mismo término. Si se fijan, una vez que saqué el factor común, pues entonces este término está multiplicando a la x. ¿Cómo va a pasar este término para acá? Pues dividiendo, pasa dividiendo al 3 más y. Y de esa manera hemos logrado encontrar la función inversa, porque aquí estaba despejada la y y ahora está despejada la x. ¿Sí se fijan? Muy fácil, siempre le van a hacer así. Ok, ya encontré la función inversa. El segundo paso sería, pues, hacer lo mismo que hice en el dominio. ¿Qué hice en el dominio? Tomo la parte de abajo de la división y la igualo a 0. 4y menos 2 lo igual a 0 y resuelvo la ecuación. Muy bien, el 2 está restando, pasa sumando. Y luego la y está multiplicando al 4, pues el 4 va a pasar dividiendo al 2. Quedaría 2 sobre 4, o 1/2, o 0.5. ¿Qué quiere decir este valor? Que si este valor lo sustituyo aquí, el denominador se va a hacer igual a 0. Y eso no me conviene. Por lo tanto, yo puedo obtener de y todos los valores menos el punto 5. Entonces, si puedo obtener todos los valores menos el punto 5, quiere decir que mi rango va a ser todo el conjunto de los números reales excepto el punto 5. O bien, si lo quiero obtener en forma de intervalo, sería de menos infinito a punto 5 abierto, unión con 0.5 abierto hasta más infinito. Y así se resuelve el dominio y rango de las funciones racionales. En un momento más les voy a enviar unos ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Dios me los bendiga, muchachos, y vamos a estar comunicándonos para seguir con los ejercicios.